Eso te da a evaluar, pero las tablas de ajuste, como verán, es una gran ayuda para evaluar qué cosa, el estado de la mezcla aire-combustible, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de los sensores de oxígeno, fundamentalmente los de banda ancha, que es el que creo que nos interesa porque, como ya les comenté en la anterior clase, en la actualidad varias marcas, por ejemplo, ni qué decir Toyota, Nissan, más o menos desde el año 99, 2002, 2003, la mayoría de ellos ya traen sensores de oxígeno de banda ancha, los de banda corta ya no se los usa. Ford, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Land Rover, o sea, una gran mayoría de los modelos están optando por los sensores de oxígeno de banda ancha. Yo veo sensores de oxígeno de banda corta en la actualidad en los chinitos, por decir un modelo 2020, 2021, los chinitos todavía están trayendo con sensores de oxígeno de banda corta. No traen casi banda ancha, muy pocos de ellos, ¿no? Pero en cambio la línea asiática, europea, americana, casi la mayoría está con sensores de oxígeno de banda ancha. Hay que conocer si presentan fallas, obviamente, van a presentar fallas y van a traer síntomas, ¿no? Desde inestabilidad en el funcionamiento, elevado consumo de combustible, se va a apagar a momentos el motor, o sea, les va a traer un sinnúmero de síntomas si presentan problemas estos sensores, ¿no? En los modelos antiguos los sensores de oxígeno no afectaba tanto, ¿no? Si alguien tiene algún Toyotita del año 90, 91, su sensor de oxígeno puede estar conectado o no, pero habrán visto, no influye, ¿no? En gran medida en el funcionamiento. Pero en un vehículo moderno, olvídense, sí o sí tienen que estar presentes los sensores de oxígeno. Les va a traer, como les dije, un sinnúmero de síntomas, ¿no? Desde inestabilidad y como ya les comenté. Entonces, por ende, hoy en día tenemos que conocer con cabalidad cómo trabajan estos sensores. ¿Bien? Antes de entrar al estudio del sensor de oxígeno de banda ancha, vamos a hacer una pequeña rememoranza de un sensor de oxígeno de banda corta, ¿no? Acá mismo entonces estarán viendo, indica bien claro el texto corto que lo he elaborado ahí, dice que existen sensores de oxígeno de banda corta, los cuales generalmente la mayoría de ellos están fabricados de dióxido de circonio, ¿no? Y alguno que otro existen los sensores de oxígeno fabricados de óxido de titanio. Pero el que más se van a encontrar ustedes más a menudo es los sensores que se fabrican en función a dióxido de circonio. Este otro no es lo mismo, por si acaso, es un sensor un poquito bastante particular, ¿no? Estos de elemento de titanio he visto en algunos vehículos Toyota de versión deportiva, para nada sensor, ¿no? ¿Ya? Pero son de banda ancha, perdón, son de banda corta. Y obviamente lo que en la actualidad se utiliza son los sensores de oxígeno denominados de banda ancha, ¿ya? O algunas marcas lo llaman sensor de relación aire-combustible. Le cambian de nombre para diferenciarlos, ¿no? Para no confundirlos con los clásicos sensores. Entonces en algunos modelos, como por ejemplo Toyota, Nissan, no me acuerdo qué otras marcas más, lo llaman sensor AF o AFR, ¿no? Y al sensor de oxígeno de banda corta lo llaman HO2S, ¿no? ¿Ya? Lo único que tal vez les tendría que a ustedes aclarar es lo siguiente. En muchos casos, un sensor de oxígeno en los escáneres van a encontrar así con esta abreviatura, ¿no? Dice sensor de oxígeno con calentador, dice, ¿no? Y en alguno que otro puede venir así un sufijo, ¿no? 1,1, puede venir 1,2, 2,1, así, ¿ya? Por ejemplo, puede venir así, Header Oxygen Sensor 1,2, así puede venir, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Esto le indica el banco, ¿no? En este caso, banco 1, dice, ¿ya? ¿Qué es banco 1? Banco 1 es el bloque donde está el cilindro número 1. Más que todo esto se va a aplicar en motores que son V6 o V8, ¿no? ¿Ya? Hay vehículos que incluso llevan hasta 4 sensores de oxígeno y cuando ustedes monitoreen con el escáner, seguramente les va a mostrar varios ítems, ¿no? Y para ello habrá que conocer a cuál corresponde, no todos cumplen la misma función. Entonces, esto se refiere a banco 1, este otro será banco 2. El banco 2 obviamente va a ser el otro lado, ¿no? Donde no está el cilindro. Estos sensores, perdón, aquí existe, ¿no? Esto sería aquí. Este sería banco 1, ¿no? Son sensores que están en el banco donde está el cilindro 1. Ahora esto dice sensor 1.
sensor 1. Esto quiere decir que es antes de catalizador. TWC es catalizador, ¿bien? Este sensor 1 quiere decir antes del catalizador. Y este otro quiere decir sensor 2, en otras palabras, está indicando después del catalizador. Entonces, de esta manera se interpretan. Son del mismo banco, solo que uno es antes y el otro es después del catalizador. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esto fuera 2-1? ¿No? Sería banco 2, el otro banco, y antes del catalizador. Si fuera 2-2, indicaría que es del otro banco y después del catalizador. De esa manera se interpreta. Esta parte igual, por si acaso, hay que conocerla. En alguna ocasión, yo me acuerdo, por ejemplo, lo pueden intercambiar. En una ocasión me acuerdo, por ejemplo, un vehículo que me lo derivó el profesor René Parry, una Ford Ranger. ¿Y qué pasaba? Después de calentar el motor se ponía inestable y empezaba a botar humo por el tubo de escape. Era una Ford Ranger motor 3000 V6 con 3 sensores de oxígeno. Ya el profesor Parry había cambiado los sensores de oxígeno, revisado inyectores, bujías, todo, ¿no? En frío funcionaba suave, calentaba y empezaba a ponerse disparejo, y al último más inestable y por el tubo de escape empezaba a botar humo negro, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Cuando lecturabas los sensores detectaban mezcla pobre, pero tú ibas al escape, estaba al revés, ¿no? Mezcla rica, las bujías estaban totalmente cubiertas de carbonio. ¿Qué había pasado? Los sensores estaban intercambiados, ¿no? Los conectores. En Ford lamentablemente son el mismo enchufe y están cerca. Entonces han debido hacer algún trabajo en la transmisión para bajar, por ejemplo, la caja en ese vehículo. Hay que desconectar sí o sí los sensores, ¿no? Y con tan mala suerte que lo han interconectado, o sea, intercambiado, ¿no? Eso nunca va a grabar el escáner, por si acaso, ¿no? Porque lo que ustedes entenderán, la computadora, la señal que capta de este sensor, por ejemplo, dice banco 2, el ancho de pulso a cuál va a modificar, solo a los inyectores del banco 2, solo a ese lado modifica. Si dice banco 1, a ese lado no nos modifica, tanto las tablas de ajuste de corto y largo, ¿se entiende? Entonces, si se intercambian ya se darán de cuenta, ¿no? Un lado le dice pobre, pero no enriquece a ese lado, al otro lado, ¿no? O sea, se hace una mezcla totalmente irregular, por eso el motor va a presentar problemas. Ahora alguno dirá, va a grabarse en el escáner. No, changos, es imposible que grabe. Los sensores están conectados, solo que están intercambiados. Es una fallita. ¿Cómo la podrías ubicar, por ejemplo? Enciendes el motor, colocas todos los sensores en muestreo de datos y como ya ubicas cuál es el banco 1, desconectas, ¿no? Y vas chequeando cuál se va perdiendo uno a la vez, ¿no? De esa manera sabes si se han intercambiado. No hay otra manera, ¿no? No hay otra manera de saber. Pero tenemos que saber, en un vehículo les va a mostrar hasta 4 lecturas por si acaso en el que las veo, ¿ya? Como siempre, algunos pueden decir, no creo que pase eso. Son fallitas que son, como en este caso, es una fallita que nos los han derivado, ¿no? Porque ya lo habían peleado ellos, no le encontraban el problema, incluso suponían que más o menos era la computadora, porque ya habían revisado todo, ¿no? Yo le asigné a uno de mis técnicos, hizo toda la rutina, pero aún así no detectaba y le dije que posiblemente estén volcados, es una opción, y chequeando bien estaban volcados, ¿no? Puede suceder eso. En otras marcas no se puede, los cables están lejos, o en otros los conectores no son similares, pero en otros modelos sí se puede, como verán, ¿no? Sí se puede intercambiar, ¿ya? Bueno, son fallas que no deberían suceder, pero que lo han creado alguno, ¿no? Bueno, no es otra manera, porque eso de fábrica no se crea, Ya, dicho eso entonces, a ver, vamos a proseguir. Un sensorcito de oxígeno de banda corta, lo voy a hacer una rememoranza muy rápida de la forma de trabajo, aunque muchos de ustedes ya lo conocen, pero para aunar criterios sobre este sensor, vamos a hacer una explicación muy rápida. Un sensor de oxígeno de banda corta, como podrán ver, viene dos placas de platino, una que está en contacto con el aire libre y la otra que está en contacto con los gases de escape, ¿no? Son dos placas de platino. Esta es una y esta es dos. Son dos láminas finísimas de platino. Y al medio viene lo que se llama el dióxido de circonio. El dióxido de circonio es una cerámica, ¿no? Es como una especie
de ladrillo, para que entiendan, es una cerámica especial que viene al medio de las dos placas, ¿no? Como les dije, las placas, una está en contacto con el aire libre y el otro directamente con los gases de escape, ¿no? Entonces, ¿cómo opera de manera muy rápida este sensor? Generalmente este sensor, para que pueda operar, necesitamos que alcance una temperatura entre 300 a 350 grados centígrados mínimamente, ¿ya? Mínimo. O sea, quiere decir que tiene que calentar más o menos a esa temperatura. ¿Para qué? A esa temperatura o para arriba de esto, el sensor se vuelve operable. Por ende, por ejemplo, cuidado, uno piense que ni bien yo encienda un motor, un sensor de oxígeno opere. Difícil, sobre todo en el primer arranque, ¿no? ¿Ya? En buen instante el sensor no va a poder alcanzar esta temperatura, se darán de cuenta, ¿no? Entonces, a partir de esta temperatura es donde empieza a trabajar el sensor. ¿Quiénes van a hacer que caliente? Los mismos gases de escape, y luego tiene un calentador, como todos ya conocen, ¿no? Entonces, el calentador más los gases de escape harán que el sensor pueda alcanzar su temperatura mínima de funcionamiento. Lo normal, más o menos, es unos 600 grados centígrados, ¿no? Esto es lo normal, ¿eh? Quiere decir entre unos 600, 550, es una temperatura normal operable, ¿no? De un sensor de oxígeno. Esta es ya la temperatura normal. ¿Qué pasa? Un ejemplo, ¿qué tal sea 350? A los 350 grados centígrados, este dióxido de circonio se vuelve conductor de iones de oxígeno. ¿Qué quiere decir conductor? Empieza a trasladar iones del lado que sobra al lado que falta. Todos se darán de cuenta, en el aire ambiente hay cualquier cantidad de oxígeno, ¿no? Acá hay cualquier cantidad de oxígeno, ¿no? Como todos se darán de cuenta, en el aire ambiente abunda oxígeno. Y en el gas de escape, la concentración de oxígeno, ¿de qué va a depender? De que si la mezcla es rica o pobre. Por ejemplo, ¿qué tal si la mezcla es rica? Si es rica, se darán de cuenta, casi aquí no va a haber oxígeno, ¿no? Con suerte, alguna que otra molécula, pero prácticamente nada, va a haber ausencia de oxígeno, porque mezcla rica quiere decir que ha sobrado gasolina y ha faltado oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos iones en gran cantidad van a empezar a fluir del lado que sobra al lado que falta, ¿no? ¿Por qué? Porque a este lado falta bastante y ahí a este lado sobra, ¿no? Entonces, va a haber una buena cantidad de flujo de iones de oxígeno. Este flujo de iones en realidad es flujo de electrones. Entonces se darán de cuenta que hay bastante flujo de electrones, ¿no? Por ende, si ustedes colocaran un voltímetro, ¿qué les va a mostrar? Un voltaje alto, porque hay elevado flujo de electrones. Por eso que, por ejemplo, cuando es mezcla rica, como en el ejemplo, habrán podido ver un sensor de oxígeno de banda corta, ¿cuánto muestra? Más o menos desde 0,45 hasta 0,9 voltios aproximadamente, ¿no? Es un voltaje alto, porque hay elevado flujo de iones de oxígeno del lado que sobra al lado que falta. ¿Qué pasa si la mezcla se vuelve pobre por algún motivo? Si la mezcla se vuelve pobre, todos ya se darán de cuenta que aquí va a haber algo más de oxígeno, ¿no? Sí. Un poco de oxígeno sobrante va a salir. Entonces va a haber flujo, pero ya no como hace ratos, ¿no? Seguramente va a ser menos, ¿no? Menos. Porque se supone que aquí también ya hay algo de oxígeno. No será en la misma cantidad que acá, pero hay alguna concentración de oxígeno. Entonces, va a haber, sigue el flujo, pero ya en menor proporción se darán de cuenta. Por eso que, por ejemplo, en los manuales dice que cuando la mezcla es pobre, debería generar un voltaje bajo, ¿no? Entre 0,1 a 0,45 voltios aproximadamente. Claro, el voltaje es más bajo porque existe menor flujo de iones de oxígeno del lado que sobra al lado que falta. Esa es la lógica de trabajo de un sensor de oxígeno de banda corta, ¿no? Es así bien elemental, ¿ya? Hasta ahí creo que todos estamos claros, ¿no? No hay donde perderse. Esa es la forma de trabajo de un sensor de oxígeno de banda corta, ¿ya? Esa es la manera de trabajar. Como les mencionaba, lo normal debería estar a unos 600. Para eso, ¿qué se usa? El mismo flujo de gases de escape y otro que un calentador, ¿no? Tiene en el mismo sensor incorporado una resistencia. Este calentador igual ha ido cambiando, ¿no? En los sensores de oxígeno más antiguos, este calentador, ¿cuánto medía? Más o menos entre unos 10 hasta unos 13 ohmios, más o menos era en los primeros sensores de oxígeno este calentador, ¿no? Esos modelos, por ejemplo, que son de los años 96, 97,
Tú prendes el auto en la mañana y por lo menos casi como 1 minuto o 2 minutos funciona en bucle abierto. Después de buen rato, recién entra a bucle, tarda más tiempo, ¿no? Esos modelitos. Pero por ejemplo, si hablamos ya de un vehículo un poquito más moderno, que sé yo, un 2003, 2004, que todavía utiliza sensores de oxígeno de banda corta en algunos modelos, su calentador ya es de una resistencia más baja, por lo menos ya va a ser, que sé yo, entre unos 3 hasta unos 6 ohmios, 7 ohmios puede ser. Ya tienen resistencias más bajas los sensores de oxígeno, un poquito más modernos a los primeros, ¿no? En este grupo, por ejemplo, ya estuviera el que tenemos acá, este Suzuki, es un vehículo que tiene sensor de oxígeno de banda corta. Y si ustedes le miden su calentador, incluso esto está hasta 8 ohmios más o menos, ¿no? 3 a 8 ohmios aproximadamente, ¿ya? Debe estar por ahí. Son calentadores ya de más potencia, ¿no? Al tener resistencia más baja, circula más corriente, entonces el sensor calienta en un tiempo más corto, ¿no? Entonces estos vehículos, por ejemplo, ya entran a bucle cerrado en menos tiempo. Uno prende el auto y al cabo de 1 minuto o menos ya entra rápido a bucle cerrado, porque lo hace que el sensor alcance su temperatura mínima en menos tiempo, ¿no? Aparte de que los sensores, habrán podido ver, hoy en día tratan de colocarlo lo más cerca a la salida de los gases, ¿no? Siempre se trata de colocar en el múltiple de escape. ¿Por qué? Porque ahí los gases están más calientes y vas a garantizar, ¿no?, que el sensor siempre esté en su temperatura de operabilidad, ¿no? Esa es la lógica hoy en día, ¿ya? Bueno, eso es lo que les puedo hablar de los sensores de oxígeno de banda corta. Estos todavía hay, no es que no hay que mencionarlos, vamos a encontrar todavía muchos vehículos con sensores de oxígeno de banda corta. Estos obviamente no se intercambian, ¿no? Cuidado. Esa gileada también he visto en muchos mecánicos, intercambian, ¿no? A veces esto lo colocan al otro o el otro al otro. Por ejemplo, lo peligroso sería colocar este de acá a este otro. Puedes incluso dañar la computadora, ¿no? Puedes dañar la computadora. Porque esto necesita el transistor que va a controlar al calentador, tiene que ser de más potencia, ¿no? Al ser de 3, 4 ohmios, circula más corriente. Si tú le metes a uno de estos, por ejemplo, lo puedes dañar incluso la computadora, como alguna vez he visto, ¿no? No puedes intercambiar esos dos sensores. ¿Se entiende? ¿Bien? Incluso Sinileps en Toyota, que es la marca más conocida. Los más antiguos llevan estos y un poquito más modernos estos, ¿no? Y en la actualidad ya los de banda ancha, que ya es otra generación, ¿no? ¿Se entiende? ¿Bien? Esos detalles siempre habrá que tomarlos en cuenta. Bueno, el sensorcito de oxígeno, lo que sí quería mostrarles es esta parte. A ver, voy a tratar de agrandarlo un poquito para que ustedes puedan entender. Este gráfico es el que me interesa, ¿ya? Esta es la señal de un sensor de oxígeno. Lo vamos a comparar enseguida y ahí vamos a ver incluso la causa por la cual este sensor en la actualidad ya no se lo utiliza, ¿no? O sea, tiene que haber alguna razón técnica para que los fabricantes este sensor que les acabo de mencionar en muchos modelos ya no lo utilizan. Bueno, primero vamos a hablar del factor lambda. Es un factor que no quiero redundar mucho, existe una ecuación para explicar el factor lambda, pero para no irnos con mucha vuelta, el factor lambda es un número que utilizan muchos fabricantes, muchos diseñadores para indicarles el estado de la relación aire-combustible, ¿ya? Un factor lambda igual a 1 quiere decir que la mezcla es estequiométrica, ¿no? No es ni rica ni pobre, por si acaso. En el escáner igual muestra, si alguna vez han muestrado ya algunos autos, en algunos vehículos ya les muestra, ¿no? En el escáner, el muestreo de datos, el factor lambda, ¿ya? Un factor lambda mayor a 1, por si acaso no tiene que elevarse a 5 o 6, ¿no? Es 1,1, 1,2, 1,3, así. Son valores de décimas que se elevan respecto a 1, quiere decir mezcla pobre. Un factor lambda menor a 1, como por ejemplo 0,9, 0,95, 0,8 o algo menos, quiere decir mezcla rica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en su escáner, ¿cómo les debería mostrar un factor lambda? Una lectura oscilante alrededor de 1, ¿no? 1,1, 0,9, 1,15, 0,95, así. Debería estar oscilando alrededor de 1, ¿no? El factor lambda en un vehículo, cuando no está fallando, ¿no? Cuando todo está en condiciones buenas, por si acaso, ¿ya? Porque la computadora, ¿qué hace? Siempre trata de mantener la mezcla cerca a la estequiométrica, ¿no? Eso por si acaso como dato adicional. Ahora,
Esta es la curva de un sensor de oxígeno de banda corta. ¿Cómo me doy de cuenta que es de banda corta? Porque si ustedes verán, está desde 0 hasta 1 voltio. Y un sensor de oxígeno de banda corta justamente produce esa señal, ¿no? Una señal desde 0 hasta 1 voltio. En realidad no llega a 1, ¿no? Llega hasta 0,90 y tantos, ¿no? Nada más, no llega a 1. Si pasa de 1 ya hay algún defecto, por si acaso, ¿no? Eso indicaría algún problema, ¿ya? Por esta la igual, nunca debería tomar valores negativos. El valor más bajo tiene que ser 0. Y el más alto hasta 0,90 quizás, ¿no? Hasta 0,95 en algún caso he visto que llegue, pero no debería llegar a 1, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la mezcla es estequiométrica? Cuando la mezcla es estequiométrica, más o menos, esto debería marcar aproximadamente 450 milivoltios. Es lo mismo que decir 0,45, ¿no? ¿Ya? 450 milivoltios quiere decir cuando la mezcla es estequiométrica, ese es el punto medio, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Mirad si la mezcla se enriquece un poco, fíjense. Sin ir lejos, este es 1,1. Aquí más dale. ¿Cuánto sería este? 1,05, no 1,5, 1,05, ¿no? Sería 1,05. El factor lambda, poquitito se eleva. ¿Qué ha pasado con el voltaje del sensor? De golpe se ha bajado, dale hasta 0,15 volts, hasta 150 milivoltios más o menos. De golpe se ha caído, ¿han visto? Mira, de 450 a 150. Ahora, ¿qué pasa si llega a 1,1? Se mantiene en 150 milivoltios. ¿Qué pasa si llega a 1,2? Se mantiene casi en 150 milivoltios. En otras palabras, puede captar mezcla estequiométrica o un poquito pobre, pero ya más pobre, como verán, no varía su lectura. Estarán viendo, ¿no? Aquí están viendo. La curva ya se mantiene recta. Lamentablemente este sensor, ese es uno de sus defectos. Solo su parte medible es esta parte. Hasta aquí, dale. Hasta aquí. Esta es su parte medible. Desde un lambda 1 hasta dale 1,05 o algo. Hasta ahí es medible. De ahí para arriba, lamentablemente el sensor ya no puede captar. ¿Me entienden? Al otro lado, a ver, vamos a ver. Dale que vayamos a 0,9. ¿Cuánto llega? Mezcla rica. A unos 900 milivoltios más o menos está, ¿no? Un ejemplo, 0,9. Un poquito más se enriquece, sube algo, pero esta curva igual ya es recta de aquí para allá. Esto es recto. O sea, mezclas más ricas igual no lo va a detectar. ¿Me entienden? Ese es el problema del sensor de oxígeno de banda corta. Por eso se llama banda corta. Puede detectar si la mezcla es estequiométrica, un poquito pobre o un poquito rico. Su ancho de banda es corto, de ahí que deriva ese nombre, ¿no? Sensor de oxígeno de banda corta. ¿Qué pasa si la mezcla se vuelve muy pobre o muy rica? Lamentablemente este sensor no está diseñado para captar esas variaciones. El otro seguramente ya debería estar capacitado, ¿no? El de banda ancha para eso. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que entender en esta curva, ¿no? El sensor de oxígeno de banda corta tiene sus limitantes, ¿ya? Esa es la razón técnica por la que hoy en día muchos fabricantes ya no lo utilizan, ¿no? Bien, a modo de concluir esta parte del sensor de oxígeno de banda corta, existen los sensores de oxígeno del tipo planar, siguen siendo de banda corta, muchachos, ¿ya? Sensores de oxígeno del tipo planar, lo llaman algunos. Son sensores que su fabricación más o menos es en función así como una especie de sándwich, ¿no? Láminas. El dióxido de circonio, las placas, el calentador, así uno sobre otro. Entonces su terminación más o menos es así en forma plana, ¿no? Estos sensores trabajan de la misma manera que el que acabo de mencionarles, es la misma forma de trabajo. Lo que sí, pero estos sensores alcanzan bucle cerrado más rápido, o sea, en menos tiempo alcanzan bucle cerrado y sus mediciones un poquito más rápida que el anterior, ¿no? El anterior sensor de oxígeno es este, ¿no? El que acabo de mostrarles. Muchos lo van a reconocer, los más antiguos tienen esta forma medio redondeada, ¿no? De la punta. Por eso lo llaman en algunos manuales incluso sensores de oxígeno del tipo dedal, porque se asemeja, ¿no? A la forma de la punta del dedo, ¿bien? Estos sensores que ustedes vean así con punta medio redondeada son los más antiguos, son los primeros, ¿bien? Esos son los más antiguos. Luego
Han venido obviamente los sensores de oxígeno que ya son como estos, pero no es así plano, ¿no? O sea, su terminación es así en cuadradito ya, ¿no? El sensor, ¿ya? Entonces esta formita cuadrada ya tiene ya generalmente los sensores de oxígeno del tipo plana. Bueno, esta es una generación un poquito posterior a la anterior, pero la forma de trabajo sigue siendo la misma. Lo único aconsejable, estos sensores no les aconsejo, por ejemplo, si yo tengo uno de estos, o digamos el vehículo usa esto y colocarle este otro, podría dar, pero hay que tomar en cuenta también el calentador, ¿no? Porque estos ya tienen calentadores de más potencia, la resistencia es ya más bajita, como les mencionaba, entonces hay que tener cuidado esa parte, ¿no? Porque hay riesgo incluso de dañar la computadora en algún caso, ¿ya? Bueno, ahora sí, vamos a hablar de los sensores de oxígeno de la A ver, acá tengo una comparativa, un cuadro que está mostrando justamente las dos señales. Este ya les debe ser familiar, el que acabamos de analizar, ¿no? Esta es la señal de voltaje de un sensor de oxígeno de banda corta. Como habrán podido ver, mide la parte estequiométrica. En este caso ya no estamos usando factor lambda, ¿no? Sino la relación aire-combustible, 14,7. Una relación más pobre, ese dato el voltaje cae y luego lamentablemente ya no puede medir más. Por el otro lado lo mismo, ¿no? Una mezcla ligeramente pobre, rica, la señal se eleva y luego también se mantiene lineal. Y esta parte que ven con línea punteada es la señal de un sensor de oxígeno de banda ancha, o también llamado sensor de relación aire-combustible. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, creo que es de Toyota, si mal no me equivoco, está mostrando una señal de un sensor de banda ancha. ¿Qué pasa? Por ejemplo, miren, cuando la mezcla es estequiométrica, más o menos está midiendo, qué sé yo, aquí es 2,2, 4, sí, unos 3,3 más o menos está midiendo. 3,3 voltios, ¿no? Cuando la mezcla es rica y pobre. ¿Qué pasa si por algún motivo la mezcla se enriquece? Como estarán viendo, la señal del sensor sigue cambiando, ¿no? O por este otro lado, ¿qué pasa si se empobrece? Estarán viendo la señal del sensor sigue variando, ¿no? Su ancho de banda es mayor comparando con el de banda corta. Entonces, esta es la razón técnica por la que los sensores de oxígeno de banda ancha los han reemplazado, ¿no? Los de banda corta. Estos le van a dar a la computadora un mejor panorama de en qué estado está la mezcla aire-combustible, ¿no? ¿Ya? Entonces el cuadro es claro. Acá mismo indica, ¿no? Un sensor de banda corta más o menos mide relaciones desde 14,5 hasta 15,1 aproximadamente. Un sensor de banda ancha desde 11,1 hasta 23,1, ya su ancho es mayor, ¿no? Entonces, obvio, cualquiera creo que se va a dar de cuenta por qué causan los sensores de oxígeno de banda ancha en la actualidad han reemplazado a los de banda corta. ¿Ya? En otras palabras, le va a dar a la computadora un mayor criterio de cómo está la mezcla. Si está rica, pobre, un poquito rica, o excesivamente pobre o excesivamente rica. Esa posibilidad le da, ¿no? Un sensor de oxígeno de banda ancha. Bien, ahora sí vamos a empezar a estudiarlo, un sensor de oxígeno de banda ancha, cómo trabaja. ¿Por qué? Primero hay que saber cómo trabaja un sensor de oxígeno de banda ancha, hay que entender cómo opera, ¿ya? Vamos a ver que su funcionamiento no es igual al de banda corta, aunque, escuchen mejor, aunque en algunos casos físicamente es parecido a un sensor de oxígeno de banda corta, ¿no? Por ejemplo, el vehículo de su compañero, el Nissancito que trajeron las anteriores clases, ese lleva sensor de oxígeno de banda ancha, y si ustedes lo ven, tiene igual 4 cables, se asemeja a un sensor de oxígeno de banda corta, pero no es de banda corta, es de banda ancha. Incluso en esa razón yo he visto gente que se equivoca, ¿no? En el escáner les aparece sensor de oxígeno, miden continuidad, lo sacan del sensor y le cambian otro, y a veces le tiran incluso uno de banda corta, ¿no? En vez de banda ancha, por ejemplo. He visto, ¿no? Ese error. ¿Por qué? Físicamente en algunos casos son parecidos, no iguales, ¿no? Igual sería otra cosa. Son parecidos, entonces algunos incluso llegan a confundirlas, ¿ya?
Bueno, primero entendamos cómo funciona y a raíz de eso seguramente ustedes ya van a ir sacando sus conclusiones. El primer sensor que vamos a estudiar es el sensor de dos células, ¿ya? Sensor de oxígeno de dos células, vamos a ver. Sensor de oxígeno de banda ancha de dos células, porque también hay de una sola célula, ¿no? Hay dos presentaciones de sensores de oxígeno, ¿ya? Hay el de dos células y hay el de una sola célula. Bueno, los dos se siguen usando. El de dos células, por ejemplo, ¿quiénes lo usan? El de dos células lo usan bastante BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Ford. Toda esa línea utiliza sensores de oxígeno de dos células. Hyundai, Kia, todos los que llevan computadoras Bosch, Kefico, Continental, todas esas marcas de vehículos que llevan esas computadoras utilizan de dos células. Y estos de una célula, ¿cuáles son los que más usan? Vehículos línea asiática, Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi. Esa línea utiliza más que todo sensores de oxígeno de una sola célula. Vamos a ver que los dos no son iguales, ¿ya? Primero vamos a estudiar entonces el de dos células, ¿ya? Y sobre esa base ya el de una célula es más sencillo, ¿no? Entonces vamos a analizar primero el sensor de oxígeno de dos células, ¿ya? De dos células. Bueno, para entender cómo trabaja un sensor de oxígeno de dos células, lo que tenemos que entender son dos detallitos. ¿Qué es una célula de medición? Esto que acabamos de ver es una célula de medición. Con este nombre también se conoce. Este es su nombre técnico, célula de medición, ¿ya? Y lo que vamos a entender, ¿qué es una célula de inyección? La mezcla de esas dos células es un sensor de oxígeno de dos células, por eso se llama de dos células, es la unión de una célula de medición más una célula de inyección. Ahora veamos a qué me refiero con célula de medición primero, ¿no? La célula de medición también se conoce con este nombre, célula de Merck, ¿no? Es un término un poquito complicado de pronunciar, es a raíz del autor, que es un alemán, ¿no? Este es el apellido del autor, ¿no? Que ha diseñado esta célula de medición, ¿ya? Entonces a algunos les es complicado pronunciar esto y también vale decir célula de medición. ¿Qué es la célula de medición? Prácticamente es un sensor de oxígeno de banda corta. Si ustedes ven, miren, son dos placas de platino, aquí están, dos placas de platino, al medio está una cerámica, que es generalmente dióxido de circonio, el circonio es el material más utilizado acá, ¿no? Y bueno, una de las placas está en contacto, como podrán ver, con los gases de escape, la otra placa está en contacto con el aire ambiente, ¿no? Directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sensor tiene que alcanzar una temperatura, mira acá dice superior a los 350, quiere decir que a partir de eso el dióxido de circonio se vuelve conductor de iones, ¿no? Los iones, ¿de dónde van a ir? ¿Del lado que sobran al lado que falta? La cantidad de iones, ¿de qué va a depender? De la mezcla aire-combustible. Eso ya les he explicado. Acá está mostrando, por ejemplo, un flujo de iones. Y si nosotros colocáramos un voltímetro entre las dos placas de platino, seguramente va a mostrar un voltaje, ¿no? El nivel de voltaje va a depender de la concentración de oxígeno en los gases de escape. Por eso habrán visto en algunos manuales que dice concentración de oxígeno. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto de oxígeno está saliendo por el gas de escape? Eso mide, ¿no? En realidad una célula de medición. ¿Se entiende? Entonces acá no voy a ahondar mucho porque esto en realidad es un sensor de oxígeno de banda corta, ¿no? Su funcionamiento es eso, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, una célula de medición es un sensor de oxígeno de banda corta en la práctica. ¿Bien? Es eso. Ahora, ¿qué es una célula de inyección? ¿Qué es una célula de inyección? La célula de inyección utiliza los mismos componentes. Si ustedes podrán ver, las placas de platino, una de ellas está en contacto con el gas de escape, la otra con el aire ambiente. Al medio sigue habiendo esa cerámica que es dióxido de circonio. Tiene que alcanzar una temperatura mínima, en este caso de 350, en algunos es 300, que es la temperatura de operabilidad. Pero acá, miren, le han colocado una pequeña batería, ¿no? Cuidado, piensen que es la batería del auto, es una pequeña batería. En el auto, por si acaso, no se coloca una batería, ¿no? Cuidado, piensen que hay una batería. En el auto, lo que se le hace es aplicar un voltaje, ¿no? A las dos plaquitas, ¿no?
En este primer caso, mira, si ustedes se fijarán, le está aplicando un voltaje negativo a la placa que está en contacto con el aire ambiente y le está aplicando un voltaje positivo a la placa que está en contacto con los gases de escape. ¿Qué está sucediendo ahí? En ese caso, los iones de oxígeno son obligados, porque se supone que este voltaje le va a empezar a obligar, ¿no?, a los iones a circular en un sentido. ¿Qué va a suceder? Fíjense, los iones del lado del aire ambiente son obligados a entrar hacia los gases de escape. O sea, los iones son obligados. Puede estar la mezcla rica o pobre, ¿me entienden, no? Esta polaridad de voltaje que se está aplicando va a obligar a los iones a circular en este sentido, tal como la ven. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Estamos inyectando, ¿qué cosa? Oxígeno en el gas de escape. Ojo, cuidado, piensen que esto es cualquier cantidad de oxígeno. No, es una mínima cantidad, unas cuantas moléculas de iones se está inyectando en los gases de escape. ¿Ya? ¿Me entienden? Una cierta cantidad de iones. Los obliga a ir en este sentido. Aquí la mezcla puede estar rica o pobre, no interesa. Este flujo de corriente va a obligar a los iones a viajar. Aquí está inyectando oxígeno. En el otro, ¿qué ha pasado? En el segundo gráfico, que lo llaman aquí figura 4b, lo que está sucediendo es que la polaridad se ha invertido, como estarán viendo, ¿no? En este caso, los iones van a verse obligados a ir al revés, en el sentido contrario. Los iones de oxígeno van a ir sí o sí del lado de escape hacia el aire, van a retirar moléculas de oxígeno de los gases de escape. Al revés, puede estar aquí la mezcla rica o pobre, no interesa. Este flujo este voltaje con esta polaridad va a obligar a los iones a ir en el sentido contrario. Esto se llama una célula de inyección. Puede inyectar oxígeno en los gases de escape o retirar oxígeno de los gases de escape. Por eso se denomina célula de inyección. ¿Se está entendiendo? Una vez que hemos entendido este concepto de qué es célula de inyección y qué es célula de medición, ahora podemos pasar a explicar un sensor de oxígeno de banda ancha. Antes, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Creo que está claro, ¿no? No hay donde perderse esos dos cuadros. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda, me hace saber en este momento, ¿no? Bueno, ahora, la combinación de estas dos células es un sensor de oxígeno de banda ancha de doble célula, justamente, ¿ya? Esto es entonces lo que les voy a pasar a explicar. A ver, acá tenemos ya un sensor de oxígeno típico de doble célula. Una manera de... Esta sí, yo creo que sería muy giro un mecánico en equivocarse porque tiene mayor cantidad de cables. Fíjense, miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, generalmente estos sensores lo vamos a encontrar con 5 o 6 cables, ¿ya? Tiene mayor cantidad de cables. Este sí es un poquito difícil de equivocarse, pero también cuando tiene más cables genera más confusión, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, son muy pocos mecánicos los que realmente saben cómo probar un sensor de oxígeno de estos, ¿ya? No he visto, muy pocos he visto. Como yo siempre estoy en contacto con muchos mecánicos, electrónicos, les conozco la mayoría, entonces a muchos no saben explicarse. Lamentablemente de esta parte hay material, pero no he visto un buen material, digamos, de cómo explica con más detalle este sensor. Pero a ver, voy a yo tratarles de hacer entender de la manera más práctica y puntual posible cómo trabaja este sensor, ¿ya? Primero vamos a entender lo que acabamos de mencionarles. El sensor de oxígeno de doble célula es la unión de una célula de inyección y una célula de medición. ¿Dónde está la célula de medición? Entre estos dos, ¿ya? Aquí está, célula de medición. Entre estos dos terminales está, fíjense. Aquí está, y este es un terminal. Aquí están las dos placas de platino, aquí debería estar el dióxido de circonio, gas de escape, aire ambiente. ¿No? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Bien? Esta es la célula de medición. ¿Ya?
Y entre estos otros dos terminales, este y este, está la célula de inyección. Aquí está la célula de inyección. ¿Bien? Aquí está la célula de inyección. ¿Se entiende? ¿Bien? Aquí hay un terminal común. Ojo, ese es el otro punto que, muchachos, por favor, entiéndanme. Aquí hay un terminal, dice masa de referencia. Ojo, escúcheme, eso una sola vez voy a explicar. Esto no es tierra, o sea, tierra como la conocen en la mayoría de los sensores que ustedes han analizado, por ejemplo, MAF, qué sé yo, TPS, ST, bueno, cualquier otro sensor. ¿Masa qué es? Tiene que ir al terminal negativo de la batería, ¿sí o no? Eso es masa. Acá no va al negativo de la batería. Es lo que van a aprender en algunos manuales, lo llaman a esto como masa flotante, ¿ya? Con ese nombre se conoce en algunos, masa flotante. ¿Qué es una masa flotante? Es un cable que es tierra, referente a los otros es tierra, pero ojo, no es 0 voltios, no va al negativo. Si ustedes lo colocan al negativo de la batería, el circuito ya no trabaja, ¿no? Respecto a tierra, puede estar elevado, unos 2 voltios, 2,1. O sea, respecto a estos es tierra, pero no es tierra así que va al negativo de la batería. Por eso se llama masa flotante. Es una tierra que está más elevado del nivel de voltaje de tierra, ¿no? De 0. ¿Se entiende? ¿Ya? En este sensor ningún cable es tierra, así tierra. O sea, cuidado, alguna vez ustedes quieran buscar aquí algún terminal que sea tierra. Ninguno de ellos va a mostrarles 0 voltios, no hay tierra aquí, muchachos. ¿Se entiende? La única tierra es esta, pero es masa flotante. Como es tierra flotante, muestra un voltaje un poquito alto, ¿no? Puede estar mostrando 1 voltio, 1,5, 2, dependiendo. ¿Se entiende? ¿Bien? Esta es la tierra, por eso es el común entre la célula de medición y la célula de inyección. Es una masa flotante. ¿Ya? ¿Esta qué sería? Esta es la señal de la célula de medición. Una célula de medición mide, ¿no ve? Esta es la señal de la célula de medición. ¿Y esto qué sería? La célula de inyección no mide, sino la célula de inyección inyecta, ¿no? Se inyecta o quita. Entonces en acá la corriente va a circular a ratos en este sentido o a ratos en este otro sentido, en los dos sentidos. Por eso aquí la flecha dice 2 sentidos. En un sentido inyectará, en el otro sentido retirará, ¿no? Por eso la corriente va a circular en los dos sentidos. Este es el cable por donde circula la corriente que varía, ¿no? De la célula de inyección. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Bien? Ya hemos explicado todos los cables. Este cablecito, enseguida les explico, se llama la señal de la resistencia de calibración. Todavía no quiero generarles confusión, lo dejaremos todavía en statu quo. Y los otros dos cablecitos, ¿de dónde son? El calentador, ¿no? Los otros dos cables. Un positivo se da y generalmente por negativo, ¿no? Se controla el calentador del sensor. ¿Para qué es el calentador? Para que alcance en el menor tiempo posible su temperatura de trabajo y una vez que ha alcanzado, tratar de mantenerlo, ¿no? En esa temperatura. ¿Se entiende? ¿Bien? Bueno, a ver, prosigamos ahora cómo trabaja el sensor de oxígeno. Otros detallitos más que quería explicarles. Acá dice, miren, cámara de difusión. Estarán viendo, cámara de difusión, dice. La cámara de difusión es una microcámara. O sea, cuidado, esto está agrandado. En la práctica, esto es una cámara microscópica, sumamente chiquitita, que está dentro del sensor. Como verán, ahí llega una pequeña cantidad de gases de escape, una muestra, ¿no? De los gases de escape. A eso se llama cámara de difusión. Es una pequeña microcámara que está dentro del sensor de oxígeno. ¿Bien? No es que por aquí, cuidado, piensen que todos los gases de escape por aquí pasan, porque el tubo de escape es gruesito, ¿no? Entonces, no todos los gases pasan por aquí. Una pequeña muestra llega a la cámara de difusión. ¿Ya? Es una pequeña microcámara que está. Otro detalle también que siempre es bueno mencionarles, yo también alguna vez me he preguntado, el aire de referencia, ¿por dónde llega al sensor? ¿No? Porque tiene dos placas, una placa de platino que tiene que estar en contacto con el aire ambiente, el otro con los gases de escape. ¿Cómo llega el aire de referencia? Generalmente, jóvenes, el aire de referencia en muchos sensores, no en todos, pero en muchos, el aire de referencia llega a través de los cables del sensor. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, tengo un cuadrito. ¿Dónde estamos? Aquí está. Por ejemplo, el aire, ¿por dónde llega? Por el cable. Por los cables. Aquí tienen, ¿no? Un cable. Se supone que tiene un aislante y por el medio están los conductores. Llega por aquí.
el aire o los cables. ¿Me entienden? ¿Ya? Por esa misma razón, por ejemplo, está prohibido realizar soldadura en los cables desde el sensor hasta el conector, ¿no? No pueden soldar. Si alguna vez encuentran un cable roto, tienen que tratar de unirlo ahí nomás, torcelándolo bien, o hay unas grampitas, ¿no?, especiales para unir, ¿no?, con eso. No pueden realizar soldadura, ¿ya? Si ustedes realizan soldadura, ¿qué pasaría? Hay riesgo de obstruir el oxígeno de muestra, ¿no?, o el aire que va a ir de muestra para la cámara. Entonces ahí el sensor ya no va a operar. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, en este cableado que va desde el sensor hasta el conector, no es recomendable realizar soldadura, ¿no? Para nada. De acá, en el que va la computadora, no hay lío. Ustedes pueden realizar, porque se supone que el aire por aquí entra, ¿no?, por el conector o los terminales, y eso es lo que ingresa al sensor. No en todos, pero en una mayoría sí. ¿Se entiende? ¿Ya? Alguna vez incluso ustedes han debido encontrar, los que trabajan, incluso hay sensores de oxígeno universales, ¿no?, para la venta. El sensor de oxígeno universal viene esto, y aquí viene cortado, no viene el conector. Como viene cortado, se supone que tú tienes que empalmar, ¿no?, al conector original del auto. Pero no dice soldar. En el estuchito, en algunos incluso te dan, ¿no?, unas grampitas, unos tubitos con su aislante, todo, ¿no?, justamente para no realizar soldadura, ¿no?, justamente por eso, ¿ya? Eso es tanto para banda ancha como banda corta. Los dos se aplica eso, ¿no? No puedes realizar soldadura en ese conector, por si acaso, ¿ya? Bien, este es igual lo mismo, ¿ya? Como podrán ver, este es un otro circuito, pero que en realidad muestra lo mismo. Este es el otro auto, ¿ya? Estarán viendo, aquí está la célula de medición, célula de NERT, ¿no? Esta es la masa de referencia o tierra flotante, la señal de la célula de medición, y acá está la corriente que circula hacia la bomba de inyección, ¿no?, para inyectar o quitar oxígeno. ¿Qué más tenemos? El calentador, ¿no? ¿Ya? Generalmente llega positivo al calentador, y la computadora mediante un transistor va a dar negativo, ¿no?, al calentador del sensor. Este calentador es típico que se dañe en estos sensores. Resistencia bajita, 1 a 3 ohmios exagerando, es una resistencia sumamente baja del calentador de un sensor de oxígeno de banda ancha, ¿no? Es bien bajo, bien bajito es la resistencia, típicamente 2 ohmios, 2,5, 3 exagerando, ¿no? Si aquí ustedes encuentran 10, 15 ohmios, nada que ver, ¿no? Ya está mal eso, ¿ya? O peor si se abre. Si se abre, ya no trabaja este sensor. Típica falla, este calentador por el tiempo de uso suele abrir. Una vez que se abre, la computadora detecta el error y ya no te deja entrar a bucle, se da. En ese caso es reemplazar el sensor. Bueno, el calentador lo controla la computadora. El resistor de calibración en aquí había estado aparte, ¿no? En el otro estaba incluido por acá, ¿no? Sí. Pero bueno, son pequeñas variaciones de un modelo a otro. Enseguida, ya les dije, les voy a explicar a qué me refiero con este resistor de calibración. Lo que quiero explicar es ahora cómo trabaja este sensor. Eso es lo que me interesa, ¿ya? A ver, acá ya está la computadora, una computadora y el sensor que acabo de mostrarles, ¿ya? Hasta ahí creo que no hay donde perderse. A ver, vamos a tratar de ser lo más explícitos posibles. Escuchen mejor, les voy a explicar una sola vez, ¿ya? ¿Cómo trabaja este sensor? Acá está la masa flotante, ¿no?, o tierra común. Y fíjense, acá dice 2,4 a 2,7 voltios para este ejemplo. No todos tienen ese voltaje. Otros pueden ser un poquito más alto, otros un poquito más bajo. Depende a la marca. En Ford, en BMW, así varía, ¿no?, un poquito. El principio de funcionamiento es el mismo. Lo que sí, estos voltajes varían de una marca a otra. ¿Me entienden? ¿Bien? En este ejemplo, por ejemplo, está mostrando 2,4 a 2,7. Este es un sensor de oxígeno Bosch, por ejemplo, ¿no? Bosch, ¿ya? Entonces, esto indica que respecto a masa, ¿qué quiere decir respecto a masa? Si tú lo mides contra tierra, ¿no?, a eso se está refiriendo, ¿no? ¿Bien? Muestra 2,4 a 2,7, ¿no? Esa es la tierra, es una tierra flotante, por eso se llama. ¿Se está entendiendo? ¿Bien? Bueno, la señal de la célula de medición, ¿dónde está? Aquí está. Esta es la célula de, lo colocaremos para que ustedes entiendan, célula de medición. Aquí, ¿no?
Y aquí como ven está. ¿Dónde debería entrar? A un circuito integrado. Este es un comparador. Es un amplificador operacional, ¿no? Es un circuito integrado. En este caso es un comparador. ¿Bien? ¿Qué hace un comparador? Yo creo que todos entienden. Un comparador lo que hace es agarrar dos voltajes, compararlo y amplificarlo. Eso. ¿Bien? Entonces, como verán, a esta podemos llamarle, qué sé yo, entrada A esta otra le podemos llamar entrada B. La entrada B le han colocado un voltaje fijo. ¿Cuánto? 0,45. ¿no? Claro, no es, aquí está una batería. En el auto, cuidado, piensen, es la computadora. Cuidado, piensen que hay una pequeña pila. No. Son unas resistencias. La cosa es que aquí le apliquen un voltaje fijo, ¿no? De referencia a uno de los terminales del comparador. Y el otro terminal, ¿con cuál se va a comparar? Justamente con la célula de medición. Entonces, este circuito integrado va a comparar esto, ¿no? 0,45 con esto. Por ejemplo, ¿qué tal si la mezcla que viene es rica? Por ejemplo, 0,8, ¿no? Entonces va a comparar 0,45 con 0,8. ¿Me entienden? Sí. Y este circuito integrado, el comparador, la diferencia de voltaje lo amplifica en forma de corriente y de acuerdo a eso, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, escúchenme. Esta única vez les voy a explicar. Este circuito, más o menos, escúchenme muchachos, escúchenme. Este circuito está diseñado para que, sobre todo, este amplificador operacional va a tratar de hacer lo siguiente. Va a tratar de igualar. Un ejemplo, si esto es 0,8, ese ratito lo va a tratar de volver en cuánto? 0,45. ¿Qué es 0,45? ¿Mezclan? Va a tratar de igualar siempre las dos entradas. Un ejemplo, ¿no? Si es mezcla rica, ese dato lo va a tratar de convertir en 0,45. ¿Qué pasa si es mezcla pobre? Pues 0,2. Después de un instante va a mover y va a tratar de colocarlo en 0,45. Ahora, ¿cómo puede igualarlo? ¿Cómo puede igualar? Porque es lo mismo. Lo puede igualar mediante la célula de va a hacer circular corriente en uno o en otro sentido. Si capta mezcla pobre, inmediatamente hace circular en un sentido, en el sentido positivo, y lo iguala. Detecta mezcla rica, en el otro sentido negativo, y lo iguala. Eso es lo que trata de hacer ese circuito. Trata de igualar. ¿Se entiende? Pero la mezcla, uno de esos ratitos, por un cachito, aunque sea, se va a alterar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal yo realizo una estrategia de aceleración? ¿Qué pasa en la estrategia de aceleración? Sí o sí, por un instante la mezcla se enriquece, todos sabemos, ¿no? Sí. Entonces, por un instante se va a enriquecer. Pero después de un rato, este circuito tiene que tratar eso de compensarlo, ¿no? ¿Se está entendiendo? ¿Bien? Esa es la idea acá. Entonces, justamente este circuito lo que va a hacer es, de acuerdo a lo que capte mezcla rica o pobre, va inmediatamente esa diferencia a amplificarlo y lo convierte en señal de corriente. La corriente puede ser negativa o positiva. Escúchenme. ¿Cuándo es negativo y cuándo es positivo? Negativo es cuando la mezcla es rica y positivo cuando la mezcla es pobre. Esto sí tienen que metérselo a su disco duro, porque en el escáner esto es lo que muestra. Flujo de corriente. En el escáner no les va a mostrar generalmente voltaje. Este sensor, escúchenme jóvenes, en realidad lo que produce es una variación de corriente. Variación de corriente produce. Entonces el micro, ¿qué cosa lee? Esto lee. Si la corriente está siendo negativa o positiva. Cuando es negativa, ¿qué debe decir? Mezcla rica. Si la corriente muestra en sentido positivo, mezcla pobre. Si la corriente es cero, no es ni rica ni pobre, pero eso es por un cachito, difícil mantenerlo, ¿no? Ese cuadro les está mostrando acá, fíjense, miren, relación aire-combustible y acá circulación de corriente. Fíjense, miren, cuando la corriente es cero, ¿qué pasa? La mezcla es estequiométrica, ¿no? 14,7 ohms. ¿Qué pasa si la mezcla se empobrece? La corriente se vuelve negativa, 0,5, 1 miliamperio, 1,5 miliamperios. Es una corriente bajita, se van a dar cuenta. No es un amperio, ojo. 1 miliamperio. Y al otro lado, ¿qué pasa si la mezcla se empobrece? La corriente se vuelve positiva, ¿no? Se vuelve positiva. ¿Se entiende? Entonces, esto es variación de corriente. Eso es lo que va a medir por si acaso el micro. Eso es lo que va a llegar. Ustedes, por ejemplo, cuando metan el escáner en algunos Toyota, en Suzuki, en muchos otros modelos, ¿qué les va a mostrar? Variación de
corriente. Eso les va a mostrar, variación de corriente. ¿Cómo debería mostrarse ahora en el escáner la variación de corriente? Debería estar oscilando alrededor de cero, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi línea de cero, ¿no? Aquí está 0 miliamperios, a este lado digamos que sean mis negativos y a este lado mis positivos. ¿Cómo debería mostrar en el escáner? El graficador, pues. A ratos positivo, negativo, positivo, negativo, así. Una ligera oscilación, ¿no? ¿Sí o no? En condiciones normales. A ratos capta pobre, enriquece, empobrece, así. Una ligera oscilación, bien bajita, alrededor de 0 miliamperios. ¿Se entiende? Eso es una lectura normal, porque dicen que la computadora ha captado pobre, enriquece, empobrece, así. Pero no es como el sensor de oxígeno de banda corta, ¿no? Que es así, bien clarito los saltos. Aquí no. Hay una leve oscilación. ¿Qué pasaría si yo lo acelero, por ejemplo, el motor? Ahí funcionando. Acelero, enriquece. Entonces la lectura que tiene que volverse un cachito negativa. Luego suelto, ¿no? El acelerador. Se vuelve pobre un buen rato. Después de largo rato regresa y nuevamente una ligera oscilación. No es recta, pero una ligera oscilacióncita se va a notar en la lectura. ¿Se entiende? Eso es lo que les debería mostrar, por ejemplo, un escáner cuando nosotros monitoreemos. De esa manera vemos la señal de un sensor de oxígeno de banda ancha de DOT, ¿no? Ya estarán viendo cómo se monitorea, ¿no? Es variación de corriente. ¿Ya? Variación de corriente. ¿Hasta aquí alguna consulta? Ya estarán viendo de dónde proviene, ¿no? Esa variación de corriente. Acabo de explicarles. ¿Ya? Bueno, esta parte sí o sí la tendrán que conocer, porque los vehículos que van a traer, sí o sí alguno va a ser de banda ancha. Sí o sí va a ser de banda ancha, ¿no? Eso es inevitable, changos. Cuidado, piensen que es de ahora, ¿no? Esta tecnología ya data de más de 15 años. Más de 15 años que está aquí. Solo que muchos no lo percibimos. Ahora cuidado, alguien diga, no, esto no se arruina, pues. No. Típico. Nosotros casi semanal, pues siempre estamos cambiando 1 o 2 de sensorcitos, ¿no? Que se dan. ¿Ya? Siempre se dan. Típico. Como va en el gas de escape, en el tubo de escape, está sometido a elevados cambios de temperatura y se va dañando, eso es inevitable. Y cuando se daña va a molestar algo. Y eso es trabajo para nosotros, ¿no? La clave es que nosotros sepamos detectarlo, trabajar. Ahora el sensor es carito, sí. Es carito. Por ende un original debe estar unos $300, ¿no? Original, ¿no? Unos $300 cuesta. Ahora, en alguno que otro encontramos usaditos con 500, 600 pesos, 700 conseguimos, ¿no? Usaditos. ¿Ya? Pillamos. Para Toyota, usaditos puedes pillar hasta en 300 pesos, creo ahorita. Estaba más barato, ahora subí un poco, pero se pilla. Solo que no tiene que saber el que te vende, ¿no? Eso sí. Porque si saben ellos ya lo van a elevar el precio. ¿Ya? Sí. Pero se pilla. Es que no. A ver, ¿qué más quiero explicarles ahora? Como ya habrán podido ver, lo que en realidad este amplificador va a tratar es eso, ¿no? Dependiendo cómo le indique la celda de medición, va a tratar de convertirlo en señal de corriente negativa o positiva. ¿Para qué? Para igualar, ¿no? Las entradas A y B. A ver, estos otros cuadros de alguna manera me van a ayudar a explicar eso. Fíjense, miren. A ver, aquí. Fíjense, acá estarán viendo. ¿Qué está sucediendo? La célula de medición aquí ha captado mezcla zika, 800 milivoltios, estarán viendo. 800 milivoltios mezcla zika, ¿no? La célula de medición ha captado mezcla zika. Y esta es la célula de inyección, aquí está. Estito de aquí es la célula de inyección y esta es la célula de medición. Acá estarán viendo el gas de escape, obviamente aquí está el aire exterior, ¿no? El aire. Entonces, cuando la computadora con la célula de medición capta, en este caso mezcla zika, ¿qué tiene que hacer? Inmediatamente esto hay que tratar de convertirlo en ¿cuánto? 450 milivoltios, que es lo que ha hecho aquí, mira, 450 voltios. Pero para eso, ¿qué ha hecho? Con la célula de inyección, ¿qué lo ha hecho? ¿En qué sentido ha hecho circular corriente? En el sentido negativo. Aquí está, mira, menos 40 miliamperios. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que estas dos lecturas se igualen. Como es célula de, en este caso, faltaba oxígeno, fíjense aquí está. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha inyectado, ¿no? Oxígeno. La corriente circula en el sentido, mira, hasta que lo igualan.
Esa es la idea. En el menor tiempo posible tiene que igualar. Milésimas de segundo. ¿Se entiende? Esta igualación de allá a aquí es en fracciones de segundo. No puede tardar 1 o 2 segundos. Si no, imagínense, un auto tendría una reacción muy baja, ¿no? ¿Qué pasaría ahora al lado contrario? A ver, voy a saltar esto. ¿Qué pasaría al lado contrario? Mira, ha captado mezcla pobre, 100 milivoltios, ¿no? 0,1 voltios. Entonces, quiere decir que hay oxígeno sobrante aquí, perdón, es el aire exterior, en el gas de escape hay oxígeno sobrante, mezcla pobre. ¿Qué tiene que hacer esto? La bomba de inyección o la célula de inyección inmediatamente retirar estos oxígenos, ¿no? De tal manera de igualarlo a 450 milivoltios. La corriente para eso, ¿qué se hace? Positivo, más 40 milivoltios. Entonces, esto es lo que se mide, ya les dije, el flujo de corriente. El flujo de corriente a través de la célula de inyección, eso es lo que se mide. ¿Se entiende? Los sensores de oxígeno de banda corta, por eso muchas veces no se puede chequear con tester, con osciloscopio. Ese es el problema. O sea, ¿por qué les dije que algunos mecánicos no pueden detectarlo? ¿Por qué? Porque con tu tester, ¿qué puedes medir? A ver aquí. Puedes medir la resistencia del calentador, no hay problema, eso se mide, ¿no? Lo desenchufas y colocas tu tester, mide su resistencia. Perfecto. ¿Qué más puedes medir? Si le está llegando voltaje positivo al calentador, ¿no? Que hay que medir. Y luego puedes chequear si de la computadora le están llegando los pulsos, ¿no? Para el calentador. Eso se puede medir, está ahí pichando, no hay lío. Pero en estos cables, si ustedes colocan, por ejemplo, su voltímetro, ¿no? O aquí, ¿ya? Van a ver que toditos muestran un voltaje positivo. Lo van a probar, experimentenlo. Muestra un voltaje positivo, toditos ellos, ¿no? Esta es la masa flotante, la célula de inyección, célula de medición. Toditos muestran un voltaje positivo, ¿no? Este puede ser 2, este digamos 2,8, este 3, tantos, así, ¿no? Toditos muestran voltaje positivo. En el auto, a ver, acelérenlo, suéltenlo. Toditos varían, pero un poquito, leve, una variacióncita así, nada más. Manténganlo a ver así en ralentí, ¿no? Constante. Toditos los voltajes se mantienen casi constantes. Entonces uno dice, ¿y ahora cómo voy a chequear si el sensor está bien o mal? El único que cambia un poquito es cuando aceleras y sueltas. Ligero varía, casi nada. Entonces, midiendo voltajes, lamentablemente, no se puede medir. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo ideal sería, escúchenme, cortar este cable y aquí colocar, ¿qué cosa? Un perímetro, miliamperímetro sería colocar. Eso sí serviría, ¿no? Pero colocar un amperímetro, ¿qué implica? Abrir, ¿no? El circuito se conecta en serie un amperímetro. Tendrías que colocar un miliamperímetro ahí. Ahí sí, arrancas el motor y en el miliamperímetro, ¿qué va a marcar? A ratos negativo, positivo, negativo, positivo. Vas a poder chequear. Pero eso implicaría abrir el circuito, ¿no? Implicaría abrir el circuito. ¿Ya? Cuidado, uno diga, pero hoy en día hay amperímetros que son con pinza nomás, ¿no? Sí. No puedes colocar porque la corriente es bien bajita, habrán podido ver, 1 miliamperio, 2 miliamperios, una pinza amperimétrica, corrientes tan bajas no lo detecta. ¿Me entienden? Por ende, una pinza amperimétrica no les va a ser muy útil. En este caso, tendría que ser así, pero medio que no va a resultar, se darán de cuenta. Pero afortunadamente, en vez de hacer esto, ¿quién lo hace? El micro capta esta circulación de corriente y en el escáner podemos ver eso, por si acaso. ¿Se entiende? Entonces, casi la mayoría de los voltajes no varían mucho. Por esa misma razón, a muchos mecánicos les genera confusión, porque en realidad lo que más varía es la corriente. ¿Se está entendiendo? ¿Ya? Entonces aquí igual estarán viendo, miren, la célula de medición ¿qué hace? Lectura, y la célula de inyección hace circular corriente en uno o en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí ¿qué ha debido captar? Mezcla rica, ¿no? Mezcla rica. Se supone que la célula de medición ha debido captar un voltaje alto, ¿y qué hace? Inmediatamente la célula de inyección ¿qué hace? Mueve al lado negativo, ¿no? ¿Para qué? Para que esto llegue a 450 milivoltios. Es eso lo que va a hacer, ¿no? Básicamente, esa es la lógica de trabajo de esto. En este otro,
¿Qué pasa si capta mezcla pobre? Dice, ¿no? Se supone que el sensor de oxígeno, diré, la célula de medición capta un voltaje bajo. Inmediatamente la célula de medición, fíjense, la corriente se va al lado positivo, al otro lado. ¿Para qué? Para que esto llegue a 450. Esa es la idea. ¿Se está entendiendo? Esa es la lógica de trabajo de un sensor de oxígeno de banda corta. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Creo que ya es repetido. Espero se me esté captando, muchachos. ¿Ya? Ahora, en algunos modelos, escúchenme, pueden mostrar en el escáner lo que se llama un voltaje equivalente, se llama. ¿Ya? Porque en la práctica ya les dije, por aquí varía qué cosa, corriente. Esta es la señal, ¿no? La que va a la célula de inyección. Esa es la señal del sensor en la realidad, en la práctica. Esta es. Pero es variación de corriente, amperaje, no tanto voltaje, ¿no? Amperaje es lo que varía. Pero en algunos escáneres, cuando por ejemplo entren sobre todo a Toyota, Nissan, Jeep, en el escáner les puede mostrar voltaje variable. En el escáner les va a mostrar voltaje variable en Toyota, en Nissan, en Jeep, ¿no? Cuando monitoreen este sensor les va a mostrar una lectura que varía su voltaje. Pero ese voltaje en la práctica no existe en ninguno de estos terminales. Yo mismo he buscado, pues. En el escáner, lindo, está cambiando, pero con tu tester mides no hay ningún cable que muestre esa misma señal, ¿no? Variable. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? En realidad ese es un voltaje equivalente. ¿Qué es un voltaje equivalente? Escúchenme, muchachos. Esta es la salida, ¿no? La señal hacia la célula de inyección. Esa señal de corriente variable va a un circuito integrado dentro de la computadora, el cual lo que es de corriente variable lo vuelve a señal de voltaje variable, su equivalente. Eso hace ese circuito integrado. Es otro operacional que está dentro de la computadora. Lo que es corriente variable lo vuelve en voltaje variable. Y ese voltaje variable es lo que entra al micro. Es lo mismo. De amperios a voltios va a convertir en su equivalente. Y eso es lo que entra al micro. ¿Entienden? Porque el micro solo entiende señales de voltaje, ya les dije, ¿no? Ya sea pulsos, lo que sea, puras señales de voltaje. Entonces, por eso tienes que meterle señal de voltaje. Pero eso lamentablemente ya se hace dentro de la computadora, no es afuera, ¿no? Es dentro de la computadora. El escáner, como se conecta con el micro, te puede mostrar, ¿no? ¿Qué cosa? Este voltaje, en aquí lo llaman voltaje de referencia o se llama voltaje equivalente. ¿Me entienden? Esto es más fácil un poco de monitorear. Bueno, para mí es igual, puedo monitorear esto o esto, cualquiera. Pero, por ejemplo, en Toyota te piden, ¿no? Monitorear esto, el voltaje de referencia. Con el escáner nomás lo puedes medir, no puedes medir con tester o osciloscopio, ¿no? Como se dan de cuenta, esta conversión ya se realiza dentro de la computadora. ¿Ya? Acá estarán viendo, por ejemplo, una curva ya más o menos. Fíjense, aquí ya está el voltaje. Este es el voltaje equivalente y esta es la mezcla aire-combustible. Por ejemplo, acá, miren, mezcla aire-combustible ideal, aquí más o menos debe estar por los 2,2 voltios aproximadamente, ¿no? 2,2. ¿Qué pasa si la mezcla se vuelve más pobre? El voltaje sube. ¿Qué tal si la mezcla se vuelve rica? El voltaje equivalente. En el escáner esto les va a mostrar. Por ejemplo, esto debe ser de Nissan, de los modernos. El vehículo que ha traído su compañero, ¿dónde está? El tuyo, ¿no? Tu Nissan, es idéntico a esto. En el escáner te va a mostrar esto, voltaje equivalente. Métanlo en tu cabeza. Mezcla estequiométrica, 2,2 voltios. Eso quiere decir chalinga, ¿no? No está ni rico ni pobre. Si la mezcla se vuelve rica, el voltaje baja, menor a 2,2. Si la mezcla se vuelve pobre, el voltaje sube. Entonces, por ejemplo, ¿qué habría que chequear en el vehículo de su compañero? Este es, digamos, 2,2 voltios. Debería estar oscilando por encima de 2,2, así, ¿no? ¿Me entienden? Una leve oscilación alrededor de 2,2. 2,3, 2,1, así, ¿no? Alrededor de 2,2 debería estar funcionando lo normal, ¿no? En condiciones normales. Cuando yo lo acelero, ¿qué debería pasar? Al acelerar enriquezco, ¿no? ¿Qué pasa con el voltaje? Tiene que caer.
Luego desacelero. Se queda un buen rato en pobre, un cacho oscila y de nuevo mantiene. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si se queda en voltaje menor a 2,2? La mezcla, ¿qué está? ¿Rica o pobre? Rica. Rica, por algún motivo, tienes que investigar. ¿Qué pasa si se al otro lado? Igual, ¿no? Vamos a tener alteración de mezcla. ¿Se entiende? De esa manera se interpreta en el voltaje equivalente. Este justo es para el vehículo de su compañero, ¿no? Para Nissan. Pero este voltaje equivalente aquí no hay. O sea, ustedes coloquen un tester a ver y traten de obtener igual que en el escáner este voltaje variable. Aquí no existe porque esto en realidad es dentro de la computadora. ¿Se está entendiendo, no? ¿Bien? Nissan, por ejemplo, para facilitarte el diagnóstico, en el escáner muestran su voltaje equivalente. Todo es familiarizarse, ¿no? Con el voltaje equivalente, no es otra cosa. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ya. Bueno, el sensor este de doble célula, más o menos físicamente algunos ya han debido tropezar, lo van a encontrar así, ¿no? Aquí está el sensor, su rosca, la punta ya estarán viendo que lo caracteriza, no es cuadradito, tiene así, algunos un poquito cónico, pero esta es la presentación más típica, ¿no? Aquí tienen unos huequitos, ¿no? Por donde entra el oxígeno, diré, los gases de escape. Ahora, escúchenme, lo que sí va a variar es esta parte. Aquí posiblemente ustedes van a encontrar más o menos 5 cables. Sí o sí 5 cables aquí. ¿Por qué 5? 2 son del calentador, ¿no es? Sí o sí. Sí. Y los otros 3, la masa flotante, célula de inyección, célula de medición, ¿no? Los 5 cables mínimamente aquí vamos a encontrar. ¿Se está entendiendo? 5 cables. Pero ojo, en el conector, en el enchufe, ustedes van a encontrar 6 terminales. O sea, en el enchufe van a encontrar 6 terminales aquí. O sea, uno más aparece, pero aquí en la práctica solo lleva 5 cables. Este es el resistor de calibración. Esta cosita que ven aquí, ese es el resistor de calibración. Quiere decir que un terminal es el resistor, ¿no? Ahora les explico para qué sirve ese resistor de calibración. A ver, este resistor de calibración puede estar aquí o en algunos otros circuitos aparte. Escúchenme, lo coloca, los fabricantes lo colocan, no es igual en toditos, eso varía de una marca a otra, el valor de este resistor. ¿Para qué es? Escúchenme, este resistor lo colocan en fábrica, junto, como habrán podido ver, junto al sensor, ¿no? Estarán viendo que está junto al sensor. Más o menos el resistor se lo coloca para calibrar el sensor, o sea, este sensor se fabrica, ¿no? En serie, se darán de cuenta. Pero la idea es que este sensor olfatee bien, pues para que entiendan, ¿no? Su olfato esté bien afinadito, ¿no? No huela mal, para que entiendan, ¿ya? El material del cual se fabrica el sensor de un lugar a otro puede variar, ¿no? Sobre todo el dióxido de circonio, ¿ya? No en todos los lugares había sido de la misma pureza. Entonces, para que el sensor siempre sea preciso, lo prueban antes de mandarlo a su venta y lo calibran. Y de esa manera calculan esta resistencia, de acuerdo al tipo de material que está fabricado. ¿Me entienden? Los sensores Bosch vienen con un resistor diferente, los NTK vienen otro resistor diferente, así, ¿no? ¿Me entienden? Varía un poquito. Eso es de acuerdo a la marca del sensor. Para eso es este resistor de calibración. Entonces, este resistor de calibración que colocan es para afinar el sensor. ¿Para qué? Para que el sensor mida, ¿no? Con mayor precisión, de acuerdo al material que está fabricado. No es otra cosa. ¿Se entiende? Como verán, el resistor generalmente lo van a encontrar acá, en el conector, ¿no? Incluido. En alguno que otro caso, el resistor puede estar también en la unidad, pero en la mayoría de los casos está en el conector, ¿ya? Bien, muchachos, una pequeña pausita de unos